Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Hoy os traigo un juego que creo que no requiere presentación ninguna, simplemente con ver las cartas ya sabéis de lo que se trata, pero aún así os lo voy a decir, que es el 2GM Pacific. Vamos a continuar con esta campaña. ¿Y qué escenario he montado? Bueno, pues he montado el escenario de Bataan, pero con alguna pequeña excepción que, bueno, ahora os mostraré. Primero de todo, lo que vamos a hacer va a ser leer pues la historia, ¿vale? El contexto histórico, y después vamos a ir leyendo las pequeñas reglas que tiene esto, que contiene, y bueno, pues después os explico cómo he montado el tablero, ¿vale? Venga, dice, la península de Bataan era un saliente de 32 kilómetros de ancho en su base y unos 40 kilómetros de largo, dominada por dos volcanes inactivos, el monte Natib más al norte y el monte Samat al sur. Un total de 15.000 soldados estadounidenses y 65.000 filipinos se atrincheraron a la espera de refuerzos navales. Estaban muy mal equipados y muy pocos de ellos habían sido instruidos. Además, tenían comida solamente para un mes. El 9 de enero de 1942 comenzó la batalla por Bataan con un ataque japonés sobre la línea defensiva de Abukai. Bien, los generales que dirigirán los ejércitos serán Douglas MacArthur o Jonathan Wainwright, que no se van a utilizar porque el bot es los americanos, y aquí Masaharu Honma, que va a ser por parte del japonés, que es quien llevo yo. Y aquí viene pues la colocación de este escenario. Hay una cosita que me faltan cartas. Bueno, no sé si es que me faltan cartas, no, yo creo que no, pero hay que tenerlo siempre en cuenta sobre este escenario, que es que faltan cartas de alambres, ¿vale? Entonces, de alambradas. Aquí pone alambres, pero bueno, de alambradas. Las alambradas van desde aquí hasta aquí. Este hueco está vacío y aquí hay un bosque, que es lo que estáis viendo, ¿vale? Que es esta orientación. Como veis, aquí estaría el hueco vacío y aquí habría bosque, y aquí las alambradas. Así que pongo esto en el centro para recordar, porque no tengo cartas suficientes para ponerlo en cada dos cuadros, ¿vale? No tengo. Entonces, yo creo que poniéndolo así, pues no habría ningún problema. Mi intención era haber cogido los alambres o las alambradas de Memoir y haberlas puesto aquí como representación para que no se me olvide. También es una opción, ¿vale? Os podéis buscar el mejor apaño para que no se os olvide. Vale, venga, cositas. Dice, las cartas de terreno de alambres se colocan en posición horizontal y ocupan dos casillas, ¿veis? Es lo que yo os decía, ocupan dos casillas. Esto ocuparía aquí, esto, como veis, estaría así, ocupando estas dos, y aquí habría otra. Pero no he podido ponerlo porque las trincheras, aquí hay una trinchera, aquí otra y aquí otra, y solamente hay una, dos, tres y cuatro cartas que, si os fijáis, alambres por aquí y trincheras por el otro lado, ¿vale? Entonces no es posible. Vale, pues venga. Dice, el ejército americano actúa como defensor y el ejército japonés de atacante. El americano en un mazo de 100 puntos, vale, esto no hay ningún problema. Dice el límite de unidades de tanques. Bueno, pues eso lo tenemos que ver aquí en la partida de solitario. Si os fijáis, aquí viene el cuadrito, ¿vale? Para las partidas en solitario y cómo se deben de ordenar. Además va a empezar con 7 PAs y además cogerá 5 cartas que podrá gastar con sus PAs para ponerlo y desplegarlo donde le plazca. Vale, y el japonés, pues yo empiezo con 120 puntitos, no puedo utilizar cartas de terreno, y el jugador japonés es el jugador inicial y comienza con partidas con 7 PAs y además 5 cartas en la mano. Bueno, eso pues ya está apañado. Objetivo, defensor, aguantar la línea defensiva, ¿vale? La línea defensiva, al fin y al cabo, es esta de aquí. Al final de la fase de fin de turno 21 se tienen en cuenta los turnos de ambos bandos. Obtendrán la victoria si un enemigo no ha cumplido su objetivo. Vale. Atacante, romper la línea defensiva. Obtiene la victoria si logra que 3 o más unidades sobrepasen la mitad del campo de batalla al finalizar un turno enemigo, ¿vale? Entonces, tendría que yo tengo que intentar sobrepasar esta zona, ¿vale? Bueno, dice 3 o más unidades sobrepasen la mitad del campo de batalla. Vale, pues sería 1, 2 y 3. Con que llegue aquí, donde está esta línea de enemigos, sería suficiente, con 3 unidades. Vale, bonificaciones a victoria. Bueno, esto ya lo veremos en cuanto acabe el escenario. Bien,
Por lo demás, pues por aquí siempre un librito, el librito de anexos para que no se me olvide, funcionamiento de algunas cartas y bueno, como hemos dicho, tenemos a nuestro general, que es desplegar una segunda carta con el mismo nombre en el mismo turno, reduce su coste de despliegue a 0, excluyendo su equipo adicional si se trata de una unidad. Bueno, pues fenomenal, fenomenal. Así que el segundo es gratuito. Pues por lo demás ya creo que podemos empezar, ¿vale? Vamos a empezar cogiendo las 5 primeras cartas, 1, 2, 3, 4 y 1, 5, ¿vale? Y desplegamos. Primero tiene que desplegar el americano. ¿Cómo despliega? Bueno, pues eso viene en las reglas en solitario, viene aquí, que es... Vamos a ver, esto venía por aquí. Preparación de la batalla, a ver dónde venía esto, aquí despliegue, aquí escenarios históricos, despliega unidades iniciales. Si hay un despliegue inicial se especifica el tipo y cantidad, se despliega de mayor a menor coste sobre los objetivos, luego sobre las cartas de terreno y finalmente manteniendo la línea de suministro. Vale, pues entonces los objetivos, el objetivo ahora mismo es esto de aquí, ¿vale? Porque yo tengo que llegar hasta aquí, entonces va a desplegar hasta aquí al menos una carta, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a poner? Pues vamos a lanzar un dado y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, vale, pues serían, como son 5, un dado de 10. Yo creo que voy a coger un dado de 10 que tenemos por aquí, dado de 10, ¿vale? Y serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... pero espérate, que aquí tenemos más, que este está en blanco. Sería 12. Sería 11. 11... Ay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Pues con un dadete de 6 a lo mejor. Y que sea lo que tenga que ser. Vale, dame un momentito. Voy a coger un dadete por ahí que tengo yo de 6 caras. Vale, de estos de rol. Un dadete 6 caras. Y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que salga. Un 3, vale, pues sería 1, 2 y 3. Pues va a salir ahí. Pues apañado, ¿vale? Apañado. Pues muy bien, venga, pues despliega este, le va a costar 2 puntitos. A ver, ¿qué hace esto, vale? 1, 2 y 3. Perdón, 3. Hemos dicho 3. ¿Esto qué es lo que hace? Pues le da una bonificación de +1/+1. Además, solo infantería, artillería y tanques. Y tanques, anda, que yo también. Y tanques, ¿vale? Entonces puede entrar prácticamente de todo, así que no habría ningún problema. Deciros que le da +1/+1 de cobertura. A la hora de impactar, pues eso, voy a tener yo una penalización bastante contundente. Lo vamos a dejar así y con esto pagamos 2 de coste, y además va a desplegar el resto, así que como el resto lo que va a hacer va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues a ver, 8 necesitaría, vamos a ver, pues un dado de 8, y aquí pondremos el otro. Venga, pues un dado de 8 caras, no tengo que haber guardado dadete de 8 caras. Dadete de 8 caras, lanzamos, un 7, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para que no se rompa la línea de suministros, ¿vale? Lo ponemos así. Y ahora aquí abajo, pues lo mismo, un 3, vale, pues 1, 2 y 3 en la línea de despliegue. Fenomenal. Pues 3, aquí está, ¿vale? Pues con esto ya lo tenemos apañado. ¿Cuánto ha gastado? Ha gastado 2, 3 y 4, pues entonces gastamos estos dos de aquí y ya está. Muy bien, pues esto ya lo podemos, este dado lo podemos retirar. Ahora ya sí que no lo voy a necesitar. ¿Veis? Hay que tener siempre dadetes de todo tipo, por lo que pueda pasar. Muy bien. Venga, y estas de aquí, pues que se retirarán al final del turno, debido a que, bueno, son de equipo y demás, y al final el bot no usa equipo. Pero bueno, vale. Estamos. Venga, pues él ya no tiene que robar cartas, las robará cuando sea su turno. Empezamos nosotros. Vamos a empezar nosotros.
Bien, ¿cómo empezamos? Bueno, pues tengo por aquí la chuletilla, ¿vale? Turno de juego. El inicio, estado mayor, cartas, etcétera, etcétera. Venga, pues entonces, inicio. Termina los efectos de juego que no hay, estado mayor, ¿vale? Se generan puntos de acción por estado mayor. ¿Cuánto voy a generar? Solo un puntito, debido a que solo está el estado mayor. No tengo ninguna carta ni nada esparcida en el terreno de juego, ¿vale? Entonces, cogemos a ver, cojo por aquí mis picitas, sé que no lo estáis viendo, pero bueno, a ver, dame un momento. Vamos a ponerlo por aquí, uno más. ¿Cuántas tengo? Tenemos 8 para gastar, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Venga, tenemos 8 para gastar, fenomenal. Más cositas. Ahora, cogemos 2 cartas. Yo ya he robado mis 5 cartas, mis 5 primeras cartas. Voy a robar ahora otras 2. Y ¡hola! ¡Qué guapo!, ¿no? Fijaros, esto es lo que nos ha salido. Vale, nos ha salido un cañoncito que nos va a venir de perlas. Nos va a venir de perlas esto también porque teniendo dos nos sale gratis uno según esto, ¿verdad? Dice, desplegar una segunda carta con el mismo nombre y el mismo turno reduce su coste de despliegue a 0. ¡Wow! Pues fenomenal. Fenomenal. Pues voy a hacer esto. En el mismo turno. Vale, pues venga. Entonces, lo primero, voy a sacar esto. Vale, voy a sacarle. Vamos a sacar este aquí. Me va a costar 1. Venga. Y este que va a ser gratis, le vamos a sacar aquí. Y después voy a gastar 3 más. 3 más. Porque voy a sacar el cañón, evidentemente. Vamos a sacar el cañón. Vale. Y ¿cuánto he gastado? He gastado 1, 4. He gastado 4. Vale, me quedan todavía 4. Me quedan 4. Puedo gastar para sacar estos 2 también. Vale, lo que pasa es que hay un problema, ¿vale? Hay un problema. Esto es alambrada y es terreno infranqueable. Significa que no puedo atravesarlo, a menos que sean con tanques, ¿vale? A menos que sea con tanques. Vale, vamos a ver. Puedo hacer más cosas. Mirad, puedo hacer una cosa más. Estos que he bajado, ¿vale? Esto puedo sacar aquí. Puedo sacar con granada, ¿vale? Y este también creo que tiene granada. Sí, granadas. Vale, pues venga, voy a sacar estos con granadas. Voy a pagar sus costes, que son 1, ¿vale? Y me voy a ahorrar esos 2. Y esto me lo voy a quedar a la mano. Y voy a sacar la granada para tener a estos. Eso sí, comentar una cosita. Bueno, antes de comentar nada más. Venga, granada por aquí. ¿Vale? Perdón, este no, este aquí. Y granada que viene para el otro lado. Venga, granada aquí. Hay una cosa que no he comentado, que es primero sería movimiento antes del despliegue, pero como no tenemos a nadie en el terreno, en el campo de batalla, quiero decir, pues me lo he saltado, ¿vale? Me lo he saltado, no pasa nada, no pasa nada. Venga, pues entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que hace la granada? ¿Vale? ¿Por qué he puesto las granadas? La granada hace esto, tiene el lanzamiento de 1, pero para impactar requiere solo de un 4 en adelante, y con un 9 ya sería un crítico, y encima penetración de 4, con lo cual y hace 2 puntos de daño, así que esto viene fenomenal. Por eso he comprado las granadas. Vale, no puedo mover, ya he hecho la fase de despliegue y ahora disparamos. Este tiene un alcance de 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Puedo atacar aquí. Si ataco aquí y le hago 2 impactos, lo destruyo. Destruyo esto. Así, sin más. Esto no puedo destruirlo, ¿vale? Aquí no dice absolutamente nada. Que tenga puntos puntos para ser destruidos. Esto que pone 4 PI, 2 PI y demás son los puntos de impacto que puede llegar a tener, que tiene un terreno. En este caso no lo tiene, con lo cual no lo puedo destruir. Entonces vendría aquí con esto, 2 impactos. Voy a intentar machacarlo a ver si es posible. Venga, pues entonces voy a lanzarlo. Voy a ver si lo destruimos. Hace 2 impactos, penetración de 4, no va a haber ningún problema. Y ¡bah! Sale un 3 y necesitamos un 6.
Pues nada, venga, pues no hemos hecho absolutamente nada. De todas formas, yo siempre he jugado con el verde y no con el blanco, pero bueno, es igual. A ver si me acuerdo para la próxima. Vale, pues yo ya he terminado el turno, ¿vale? Ya hemos terminado con el turno prácticamente, fase de disparo, ¿vale? Vamos a la fase de voltear, no hay que voltear nada porque no he utilizado ningún MPG o HMG, MPG no, AMG, ningún HMG ni nada por el estilo, con lo cual no lo saltamos. Vale, ahora descartar, podemos descartar por aquí cositas. ¿Me interesa descartar algo? No, porque fijaros, tenemos aquí para los futuros aviones que nos vengan. Para intentar machacar aquí al enemigo en esta zona. Vamos, si yo puedo machacar esto, mejor, porque así lo destruyo. Vale, venga, por lo demás, no puedo hacer más. Sería ahora finalizar el turno, pues ya hemos finalizado. Turno del enemigo. Terminan los efectos de juego, no hay ninguno. Y ahora coge dos cartitas, ¿vale? Una y dos. Pues ya no hace falta decir nada más. No hace falta ni que miremos el esquema de lo que va a sacar, ¿vale? Porque va a sacar esto, eso está clarísimo. Ahora hay que hacer la fase de Estado Mayor. He robado cartas antes de la fase de Estado Mayor. Estado Mayor será 1, 2, 3 y este le da un extra, perdón, 1, 2, 3 y 4 por Estado Mayor, más 1 que le da extra por la carta que tiene aquí de operarios de radio, con lo cual sería 1, 2, 3 y 4. Pues 4 puntitos que se lleva, ¿vale? Y ya con esto, pues bueno, la vamos a tener aquí, la vamos a tener bien parda, la vamos a leer bien parda, venga, va. Pues va a sacar este. Evidentemente. Bueno, ahora sería movimiento. ¿Qué es lo que va a hacer de movimiento? Pues movimiento lo que va a hacer siempre va a ser hacia el objetivo, posiblemente. Va a proteger el objetivo como sea. ¿Vale? Que es entre el turno 1 y 2, pues la IA varía, no, está en defensiva. Así que va a reforzar el objetivo sin romper la línea de suministros. Con lo cual, como tiene que defender esta zona de aquí, este vendrá aquí. ¿Cuál es el movimiento de las cartas? El movimiento de las cartas viene aquí. Este de aquí es el coste. Y aquí viene para el alcance, ¿vale? El 5 significa que es cuando dice impacto. Un 10 que es un crítico que destruyes la carta. El 2 es la penetración que tendría. El escudo, ¿vale? Porque al fin y al cabo hay que romper el escudo del enemigo. Y después la cantidad de daño que hace, la cantidad de impactos. Bueno, pues entonces este vendría aquí. Movimiento de 1, hemos dicho. Vendría hasta aquí y ya estaría. Vale, y ahora este vendría aquí para no romper la línea de suministros y ahora tendremos que coger nuestro daete de 8 caras, no lo voy a guardar, para ver dónde sale el tanque este y vamos a ver si le pone un... sí, que creo que sí le va a dar. Para ponerle un... mirad, tiene una MG de coste 0 y tiene para poner una HMG de coste de 2, que es lo que va a hacer. Pero permitidme primero a ver dónde despliega. Ay, si soy capaz. Venga, no voy a guardarlo ya. Venga, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Va a desplegarse aquí y va a desplegar un MG y después una HMG. La MG a coste 0. A ver cómo es el icono, porque creo que es esta, pero no estoy seguro. Dame un segundo. Creo que esta es la HMG. Esta es la HMG. No, esta es lanzallamas. Este es lanzallamas. Vale, a ver. Pues venga, dame un segundito y ahora nos vemos. Venga, como veis ya lo tengo aquí para que lo diferenciéis entre uno y otro. Es muy sencillo, si os fijáis, este tiene el cañoncito de aquí muy corto, ¿vale? El de la parte superior. A ver si me enfoca esto mejor. Y después este, si veis, en la parte superior, el cañoncito pues es más largo. Bien, fenomenal. Pues venga, este es la HMG, que viene aquí, y la MG, que viene aquí. Bueno, pues ese nos va a dar candela, todo lo que quiera y más. Venga, pues entonces, coste 2 y 4, 6. Pues venga, 2, 4 y 6. Prácticamente se ha fundido todo. Se ha fundido todo. El bot siempre juega con ventaja, porque primero despliega y después mueve. Yo ya he movido estos, que es lo mismo da, ¿vale?
Y bueno, pues puede moverse el tanque. Lo que pasa es que si mueve el tanque, después queda rota el suministro, con lo cual se queda aquí. Y tiene movimiento de 2. Vale, pues este es súper duro. Este es muy duro. Tiene una penetración de 6, con 5 más impacta y 3 de alcance. Bueno, ahora mismo no alcanzaría absolutamente a nadie, pero ahí está. ¿Vale? Venga, pues es ya la fase de despliegue, ya estaría, fase de movimiento, despliegue y demás, ya lo hemos hecho. Y ahora mismo sería fase de disparo. ¿Puede disparar a alguien? No, porque estamos todavía muy lejos. Además, ya quedaría solo voltear, no hay que voltear nada porque no se ha utilizado nada. Y ahora sería la fase de descarte por parte del enemigo, que se va a descartar de estas cartas, ¿vale? Estas siempre las descarta. Por cierto, el enemigo los descartes los recupera al final del turno. O bueno, al final del turno no, cuando se acabe el mazo, no como nosotros, que si se acaba el mazo, adiós. ¿Vale? Voy a utilizar esta zona aquí. Yo sé que esta zona aquí es para el general y para apoyos aéreos y demás, pero es que si no me queda muy lejos, ¿vale? Entonces lo dejo aquí el macete. Vale. Más cositas. Quedaría descarte, ya está hecho, y ahora fin del turno. Pues ya no hay nada más que hacer. Bien, pues vamos a jugar otra rondita más. Venga, vamos por el turno 2. Venga, turno 2. Sería mi turno. Termino los efectos de juego, no hay efectos de juego por ningún lado, ¿vale? Estado mayor, pues sería pues 1 y 2, con lo cual cogemos 2. Tenemos por aquí 2. Fenomenal. Ahora robamos 2 cartitas, 1 y 2, el máximo de cartas que puedes tener son 7. ¡Oh! Un tanque, fenomenal. ¡Oh! Encima, ¡ey! ¡Oy! Hoy un tanque y tenemos por aquí esto. ¡Ay! ¡Qué pena! Pero no puedo. No puedo costearme esto, tío. MGs. No puedo costearme MGs. 3 y 1, 4. Podría bajar esto cuando me toque, ¿vale? Podría bajar estos dos. Estos dos, que serían 3 y 1, 4, que sería el total. Y más adelante esto. Vale, venga, vamos a hacerlo así, ¿vale? Venga. Por lo demás, movimiento, perdón. Movimiento, pues vamos a mover este. Vamos a mover este. Y vamos a mover este aquí también, ¿vale? Venga, pues movemos estos. Y ahora despliegue. Venga, pues desplegamos. Vamos a desplegar este. ¿Dónde vamos a desplegar este? Lo vamos a desplegar aquí. ¿Vale? Venga, le desplegamos aquí. Ese cuesta 3. Pues 3. Y aparte este de aquí, 3 y 1, 4. Que este le vamos a desplegar. Pues vamos a atacar por el flanco este, ¿vale? Vamos a ir por este flanco. Vamos a ir por este flanco como sea. ¿Vale? Y ya con esto pago los 4. Suficiente. Venga, va. Fenomenal. Y esto ya me las reservo. Suficiente. Y ya sería disparo, porque ya he movido, desplegado y disparamos. Bien, aquí, ¿quién con quién? Pues vamos a disparar este. Vamos a ver si podemos atacar aquí, ¿vale? Este tiene un +1/+1 porque está en una trinchera, ¿vale? Al estar en trinchera tiene +1/+1, con lo cual para impactar necesitaría un 7 o un 9 para un crítico. Pues venga, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos allá. ¡Un 10! ¡Toma ya! Vale, pues esto es destruido directamente, ¿vale? Y es destruido también el enemigo. Se destruyen las dos cosas. Con lo cual este se va al descarte. Y esta carta se va ya del juego. Se retira del juego. Tenía 4 PIs, ¿vale? Pero como he hecho un crítico, pues se mueren los dos. Pues toma ya. Adiós. Pero así, de un pepinaco. ¡Toma! ¿Y por qué lo he podido hacer? Fijaros que tiene alcance 4. ¿Vale? Y como he atacado directamente aquí, a esto, porque yo puedo elegir si quiero disparar a los malos o quiero disparar aquí, si destruyo esto, ¿vale? Con 4,
Si lo destruyo, pues el enemigo que esté dentro muere. Y en este caso es lo que ha pasado, ¿vale? Entonces esto se va. Y el enemigo pues se muere. Fenomenal. Entonces este que me ha venido de perlas. De perlas. Siempre que podáis, intentar atacar siempre a los edificios para poder destruir al enemigo. Porque si se dispara directamente al enemigo, pues cabe la posibilidad que el enemigo sobreviva y encima el edificio pues no haya sufrido ningún daño ni nada y le siga protegiendo. Entonces, si ataquéis al edificio y se destruye, el enemigo también cae, ¿vale? Fenomenal. Pues venga, este ya está. Ahora vamos con este de aquí. Este de aquí ya no puede atacar a nadie. Tiene alcance de 2, 1 y 2. No puede atacar absolutamente a nadie. Vamos con este de aquí, ¿vale? 1 y 2. Vamos a atacar aquí y a ver qué es lo que pasa. Vamos allá. Vale, sale un 8. Con un 8 impacta, ¿vale? Impacta normal, le hace 2 heridas. Lo tiene aquí, si os fijáis. Penetración de 4, 2 heridas. No hay ningún problema. Pues esto de aquí quedaría destruido, ¿vale? Tiene aquí 2 heridas. Vale, esto queda destruido. Si yo le doy la vuelta, cobertura media, esto que es un zulo. Vale, nada, esto queda destruido. Bien. Eso queda destruido. Este ya está. Vamos ahora con este. Este sería alcance de 2 en el disparo. ¿Lo estáis viendo? ¿No lo estáis viendo? Ah, bueno, a ver, que yo lo muestro por aquí, ¿vale? Alcance de 2, que lo veis por ahí. Y vamos a ver si hacemos 1, 2. Vamos a ver. Solo hace una herida, pero bueno, si hace un crítico, que lo dudo. Un 9, pues por el pelo de un calvo, ¿eh? Le he hecho un impacto, nada más. Pues venga, pues un impactito que le vamos a poner. Vamos aquí a un impacto y listo. ¿Vale? ¿Y qué más podemos hacer? A ver, este, 1 y 2, nada, 1 y 2. Por cierto, los ataques siempre son ortogonales, nunca en diagonal. Esto creo que lo he dicho un montón de veces, pero para recordar. Pues yo creo que con esto ya hemos terminado, ¿vale? Pues venga, pues entonces, fase de disparo, ya está. Fase volteo, no hay que voltear nada. Fase de descarte, yo puedo descartar, no quiero descartar nada porque tengo cartas bastante buenecillas, ¿vale? Un poco cara, pero son bastante buenas, ¿vale? Y ¿qué más cositas? Ahora sería ya el fin del turno, ¿vale? Pues le tocaría al enemigo. El enemigo lo que va a hacer va a ser el primero y segundo turno, es siempre ir hacia el objetivo. Que el objetivo, ya os he dicho, que es esta zona de aquí. Entonces, lo primero, inicio, terminan los efectos de juego, se generan puntos de acción del estado mayor, que es 1, 2, 3, porque está el operador de radio, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues 5. Vamos. 4 y 1, 5. Fenomenal, 5. Y ahora dirá de robar 2 cartas, ¿verdad? Pues sí, hay que robar 2 cartitas. Bien. Pues ya tiene aquí 2 cartitas, no tira más. Esta no la va a poder costear. O sí, 2, 4, 6. Vale, pues siempre va a bajar el de mayor coste, eso está claro. No hace falta mirar el esquema porque siempre se va al de mayor coste. Pues va a bajar esta. ¿Y dónde la va a bajar? Esta se la queda en la mano. ¿Dónde la va a bajar? Pues vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, pues no va a quedar otro, hay que hacerlo de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Pues ahí mismo. Fenomenal. Ahí la baja. Y ahora se mueven. Pues claro está. Este se va a mover. Este es indestructible. Es terreno difícil, con lo cual sí, podría moverse, pero no le da ninguna cobertura. Con lo cual no va a ganar nada. No va a ganar absolutamente nada. Vale, pues entonces este de aquí se movería siempre hacia el 1. Venga, pues este se tiene que mover aquí, si es que lo dice. Venga, pues esto vendría así. Y ese se quedaría ahí para no romper la línea de
la línea de suministro. Vale, fenomenal, fenomenal. Venga, fase movimiento, fase de despliegue, ya está. Fase disparo. Este dispara alcance 3. Vamos a ver, 1, 2 y 3, no hay nadie. 1, 2 y 3, no hay nadie. 1, 2 y 3, no hay nadie. Y vamos a ver este de aquí, que sería alcance 2, 1 y 2, nada. 1 y 2, nada. Y ya estaría, ¿no? Y este sería alcance de 2, pues 1 y 2 no hay nadie, 1 y 2 no hay nadie, 1 y 2 no hay nadie. Pues no podemos hacer más. Vamos a ver este alcance 4, 1, 2, 3 y 4, vale, ya llegaría hasta aquí. 1, 2, 3 y 4, nada. 1, 2, 3 y 4, nada. 1, 2, 3 y 4 o 1, 2, 3 y 4, nada, ¿vale? Atacaría nada más que a estas zonas de aquí o a este de aquí. Estos dos y este. De aquí para allá. Vale, pues de momento me libro. Me he librado por el pelo de un calvo. Menos mal que ha salido bien. Menos mal. Vale, pues fase de disparo no hay. Fase de voltear tampoco. No hay nada que voltear. Y vamos ahora... Esperad un momento. La MG... ¿Qué alcance tiene? La MG alcance de 2 y la HMG de 3. La HMG de 3. A ver. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Nada, no alcanza a ningún lado. Fenomenal. Pues venga, pues... Este ha sido el segundo turno, porque ya fase de volteo, descarte. ¿Tiene que descartar? No, se queda con esta carta, ¿vale? Y fin de turno, ya se terminó el turnito por parte del bot. Pues así están las cosas, así las vamos a dejar, ¿vale? En este vídeo. Y bueno, como veis, yo creo que el enfrentamiento en el próximo vídeo va a ser cañero, bastante cañero, porque aquí fijaros el pedazo tanque que tiene y encima ya tenemos artillería por ambos bandos. Buah, esto va a ser la pera limonera. Pero bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os mole, espero que os guste este juego, aunque ya tengo más partidas, ya sabéis que aquí en el canal tengo partidas de este. Y espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Y lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirme. Los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayuda a traer material nuevo. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, en todos lados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.